estamos finalizando nuestra serie de Te Necesito Papá y este episodio creo que va a ser de mucho impacto para cada uno de nosotros que somos padres o si estás a punto de ser padre, quédate, no te lo pierdas, al contrario, compártelo y déjame por ahí un comentario. Le he titulado Estás pero no estás, así como lo escuchaste. Podemos estar dentro del mismo hogar, bajo el mismo techo, pero no tener ese apoyo emocional, físico, espiritual. Y sí, te estoy hablando de la importancia de la figura paterna en la vida de nuestros hijos, en nuestras propias vidas. ¿Cuántos dolores de cabeza o cuántas situaciones adversas nos hubiéramos ahorrado si quizá la figura de nuestro padre hubiera estado presente? En mi caso, mira, no hubiera pasado por tantas cosas. Y si no has visto el episodio donde te comparto mi testimonio, te invito para que lo veas. Te necesito, papá, porque sé que Dios va a hablar a tu corazón de la importancia de estar presentes en la vida de nuestros hijos en todas las áreas, académicamente, físicamente, espiritualmente, emocionalmente, mentalmente, etcétera, etcétera. Y el día de hoy te quiero hablar de este gran personaje que conquistó grandes territorios, que derribó a grandes enemigos como a un Goliat. Y sí, te estoy hablando de el rey David. Sabemos que él tiene un recorrido militar extraordinario, pero como padre fracasó. Imagínate tú y yo en esa misma posición, que seamos exitosos quizá en el ministerio, ¿verdad? O en el área laboral, profesional, que nos respeten, que tengamos algún título en el cual nos hace tener esa influencia hacia los demás, pero en nuestro hogar, ¿qué pasa? ¿Qué hay? ¿Qué sucede ahí? ¿Somos esa bendición, esa influencia para nuestros hijos o simplemente como nuestra agenda está demasiado apretada, no tenemos un tiempo para leerles un libro, no hay ese tiempo para ir a visitar a su escuela y platicar con la maestra, etcétera? Mira, yo creo que esta historia que nos dejó plasmada en 2 de Samuel, capítulo 13, es para abrir nuestros ojos sobre la paternidad efectiva y que seamos padres que estemos en todo momento. Y quiero que vayamos ahí porque la Biblia nos habla de una historia donde cómo es posible que pasara, ¿verdad? Si David era un hombre conforme al corazón de Dios, si David era todo un conquistador, todo una persona de tanto renombre, ¿cómo le llegó a suceder esto? Y era porque él estaba dentro del palacio, pero no atendía a sus hijos. Y si por si fuera poco, pues también tenía tantas mujeres que atender y concubinas. Entonces quizá eso también distrajo mucho su mente y su posición y responsabilidad también como padre. La Biblia nos menciona que sucede algo atroz. Una tragedia toca la familia de David y resulta que su hijo Amnón se enamora, se obsesiona con la hija de David llamada Tamar, así es. Pero ¿por qué David no se dio cuenta? Porque de seguro se tenía que ir a conquistar otra ciudad. En ese mismo capítulo, antes, en el capítulo 13, menciona que él tenía que ir a conquistar a Rabá. Nos menciona también que perdió el hijo con Betsabé y que después nació Salomón. Mira, en fin, tenía la agenda súper apretada, que no se dio cuenta el amor tóxico que le tenía Amnón a su hija Tamar. Y resulta que esta obsesión lo lleva a abusar, a agredirla sexualmente. Y después de ahí, su hijo Absalón se da cuenta de esta vergüenza, de esta situación tan difícil que sufrió Tamar, que se enoja bastante y empieza a planear algo maléfico. Pero antes de ahí, quiero que vayamos a 2 de Samuel, capítulo 13, versículo 21. Y dice, cuando el rey se enteró de lo que había sucedido, se enojó mucho. En otra versión dice que se enojó demasiado, pero que no castigó a Amnón porque era su hijo favorito, porque era su hijo primogénito. Si
te invito para que veas mi episodio El favorito de papá y también El veneno en la familia. ¿Por qué? Porque habla sobre exactamente esto, sobre el favoritismo. David no castigó y no puso un alto en la vida de Amnón. ¿Sabes por qué? Porque era el primogénito. Y a veces cometemos esos errores de tener favoritos porque es el primogénito, porque es el desvalido, porque es el enfermo, porque es el inteligente, porque es el que se parece a mí, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero aquí, al ver esta situación tan grave que estaban viviendo como familia, él estaba ahí, pero no estaba. No luchó por la situación, el dolor que estaba pasando su hija Tamar y por si fuera poco también su hijo Absalón, el dolor que él también estaba sintiendo, que después se tornó en una venganza y en un resentimiento, que después de 2 años de haber planeado, mandó a matar a su propio hermano. Así es, Absalón mandó a matar a su hermano Amnón. Y las estadísticas nos dicen que cada 98 segundos aquí en Estados Unidos se agrede físicamente o sexualmente a una persona y que 1 de cada 6 personas han sido víctimas de algún tipo de abuso físico. También dice que el 70% de las víctimas tienen 34 años o menos. Pero ¿sabes por qué pasa esto? Porque en ocasiones la figura masculina no está presente. Pueden vivir bajo el mismo techo, pueden compartir quizá alguna comida durante el día, pero no están conectados. No hay esa comunión, no hay esa apertura del corazón. Me siento triste, mira, estoy batallando con esto, ayúdame, escúchame, en fin. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los depredadores de nuestros niños buscan estratégicamente a víctimas donde no tienen una figura paterna, sea física o esté presente pero ausente. Y es ahí donde tú y yo tenemos que poner bastante atención para que nuestros hijos no caigan en las garras de estas personas malignas. Así como le pasó a Tamar, que en su misma casa, en su misma familia, alguien la ultrajó, alguien la avergonzó, alguien le marcó la vida por siempre. Mientras que su padre, ocupado con las guerras, ocupado quizá con sus esposas, ocupado con esto y con aquello, no puso un alto. Por eso te digo que es tan importante que tú, varón que me estás escuchando, tomes tu posición de padre y pongas orden en tu casa. Y no solamente el orden, pongas ese amor, ese cariño, esa comunicación, ese respeto, etcétera. Y cuando vemos esta figura paterna carente, ¿sabes lo que sucede? Empiezan los problemas emocionales y mentales en la vida de nuestros hijos. Puede suceder una conducta antisocial. Nuestros hijos aprenden la irresponsabilidad porque no tienen esa figura fuerte en su hogar. También entra la ansiedad, el miedo, la angustia, el estrés, etcétera, etcétera. Y me llama la atención porque si regresamos aquí en la palabra, en 2 de Samuel, capítulo 14, versículo 24, dice, pero el rey dio esta orden, David, el hombre que era conforme a su corazón de Dios. Absalón puede ir a su propia casa, pero jamás vendrá a mi presencia. De manera que Absalón no vio al rey. Esto ya había sucedido, el asesinato de Absalón hacia Amnón, y ya habían pasado varios años, aproximadamente unos 7 años, donde lo manda a llamar, ¿verdad? David, y Absalón pensaba que se iban a reconciliar, pero resulta que él dijo, ok, que venga a la casa, pero que yo no lo quiero ver, que se vaya para allá, para su cuarto, que se vaya para su casa. Imagínate, ¿qué clase de padre hace eso? Que no arregla las situaciones de la familia. Si de por sí ya había pasado esta situación con Tamar y ahora su otro hijo Amnón ya no estaba, estaba muerto, y ahora esto. El resentimiento se empezó a formar en el corazón de Absalón. Y vamos ahí más adelante en el 28, dice, Absalón vivió 2 años en Jerusalén, pero nunca pudo ver al rey. ¿Sabes por qué? Porque el rey estaba, pero no estaba.
Estaba en el palacio, pero para él era más importante la junta de negocios que tenía. Estaba, pero para él era más importante quizás su pareja. Estaba, pero no estaba, porque quizá para él era más importante atender otra conquista o atender sus propios, en nuestra actualidad sería quizá el egoísmo por querer seguir creciendo quizá en nuestras carreras y el olvidarnos de dedicarles tiempo de calidad a nuestros hijos. Por eso es tan importante este tema, el que seamos padres presentes en todas las áreas de nuestros hijos, física, emocional, espiritual, en todo lo que conlleva, porque entonces ahí vamos a estar formando seres humanos con una identidad sólida. Y te digo algo, cuando hay un padre presente pero ausente, este hijo o hija siempre va a tener hambre emocional de ser amado, de ser aceptado. Y por eso suceden tantas secuelas, porque no hubo una figura paterna fuerte, presencial en sus vidas. Te quiero compartir esto. Quizás si nuestros padres hubieran estado presentes en nuestras vidas, nos hubiéramos ahorrado quizá tantos abusos, tantos golpes, tantos dolores de cabeza, tantas personas que nos hicieron tanto daño. Pero te digo algo, no nos podemos quedar patinando ahí. Mi papá no estuvo porque se fue, porque nos abandonó. ¿Por qué, mamá, lo corriste? ¿O por qué, simplemente el por qué? No podemos quedarnos ahí. Simplemente tú y yo ahora tenemos la oportunidad de ser padres, entonces podemos cambiar este estilo de crianza y ser un padre, una madre presente en la vida de nuestros hijos. Te quiero dejar con el Salmo 127, que dice lo siguiente. 3. Los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Si Dios te ha confiado a ti y a mí este regalo tan maravilloso de tener hijos, seamos padres y madres presentes en todo. Que tengamos tiempo para escucharlos, tiempo aún para escuchar sus inquietudes que a veces no quisiéramos escuchar. Tiempo para conocer a sus amistades, tiempo para saber sus anhelos, sus sueños, sus desafíos que enfrentan. ¿Y sabes para qué? Para que tú y yo les podamos dar una guianza de acuerdo a la palabra de Dios y a los principios del Señor. Te quiero dejar eso en tu corazón. Yo no tuve ese privilegio de tener un padre presente, pero disfruto ver a mi esposo cómo está tan presente en la vida de mis hijos. Te invito para que tú seas un padre presente en todas las áreas de la vida de tus hijos. Y si desafortunadamente no tuviste un padre presente en tu vida, te digo algo, perdónalo. Perdónalo, ora por él y pídele al Señor que restaure su relación de padre a hijos. Yo soy Mel Yepes y nos vemos para la próxima, Bendiciones.